Bien, buenas noches con todos a la clase del 27 de enero del 2021 de Bases Teóricas 3. Estuvimos realizando una presentación sobre los modelos de los alcanos y quedaron pendientes los señores Cedeño, Barrio Nuevo, Gutiérrez y Rudy Lucín. Ellos van esta noche a presentar sus modelos. Hasta el momento no se presenta ni el señor Cedeño ni la señorita Rudy Lucín, los dos únicos. Bien, vámonos con el señor Bone, que creo que ya está listo. Yami, yo también estoy lista, me avisa. Un ratito, señorita María. Vámonos con el señor Bone. Bueno, buenas noches con todos, compañeros. Les voy a presentar mis modelos, tanto espaciales como el otro. Pues bien, no sé si se podrá ver. Recuerda que yo trabajo con mi teléfono. Déjenme apuntarle ahí. He trabajado, como verán en mi mesa, he trabajado con ciertos materiales netamente de reciclaje. Bueno, lo primero que les voy a presentar es el etano. Vamos a presentar 2 moléculas de carbono y 6 moléculas de hidrógeno. ¿Se ve? ¿Se ve en la imagen? Sí, todos los materiales, lo felicito, señor Bone. sí, todos los materiales que he usado, como van a ver, cositas de moño, pelucitas, palillos, aquí también materiales. Ustedes lo vi en un video y me parece una buena estrategia para nuestro futuro estudiante, mandarles a hacer trabajo con material reciclable, en los cuales yo lo he implementado y me pareció súper interesante. Cualquier material que encuentres por ahí, lo coges y lo utilizas y me pareció muy interesante. Como les decía, este es el etano. Por acá al fondo vamos a ver el butano. Como van a ver, es plastilina reutilizada, palillos. Como ven, su fórmula es C4H16, 1, 2, 3, 4 moléculas de carbono y 16 moléculas de hidrógeno. Igual en la otra fórmula, la verdad que no sé si me lo puedan ver, pero ahí se los estoy enseñando. Se ve todo, señor Bone. Ok, sí. Con el teléfono se me hace un poco complicado. Y por acá seguimos con el pentano, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de carbono y 12 moléculas de hidrógeno, y en sus 2 modelos. Lo pueden apreciar, son bolitas de no sé qué, encontré por ahí, me regalaron, pero bueno. Por acá tenemos el heptano, lo alcanzan a ver, más plastilina, palillos de dientes, con su fórmula C7H16. Bien, y el último que les voy a enseñar, otro material reciclable que tenía por ahí unos materiales, es este. Son imanes que se conectan los unos a los otros. Para el último no me alcanzó las bolitas, pero este es el octano, perdón. Este es el octano. Vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de carbono y a sus alrededores 18 moléculas de hidrógeno. Al último son 3, pero ya no me alcanzaron las bolitas y ya le puse palillo de diente. Como les dije al principio, todo es material reciclable y estos son mis modelos por ahora que tengo, porque voy a recibir más y me parece interesante toda esta clase. Ya, muchas Ya gracias. más, esa es mi clase. Está bien y está buena su iniciativa, pero eso sí, ya en la vida real tendré que decirle a los alumnos que vean cómo todas las bolitas quedan uniformes, pues, ¿no? Ese es el único comentario. O sea, por ejemplo, los últimos carbonos, el uno no tenía el mismo color café que el otro carbono. Entonces ya eso en la vida real tiene que mencionarles, pero está bien su iniciativa y se lo felicita. Sí, es material reciclable, entonces se acaba. Gracias, man. Los nombres si hubiera sido bueno que usted coloque en un rótulo, en un pedacito de papel, no, esto es tal cadena, pero está bien, muy bien, señor Bone. Vámonos con... Miss, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Tengo una consulta. Después de que ya mis compañeros presenten su... Quería preguntarle algo sobre la tarea de los alcanos.
Ya, a ver, ya está bien. Vámonos con la señorita María. Hola, Miss. Eso, ya ahí la vemos. Ahí, ¿logra ver? Sí, ahí vemos. Ahí está el butano, Miss, con sus 4 carbonos y sus 10 hidrógenos. El pentano, ¿sí lo logran ver? Sí, Los 5 carbonos y los 12 hidrógenos. El hexano con 6 carbonos y 14 hidrógenos. El hectano con los 7 carbonos y los 16 hidrógenos. Y el nonano con 9 carbonos y 20 hidrógenos. está bien. Se le felicita. Esa presentación está más uniforme. Yo necesito un bono. Oh, no por así, así veo. Está bien, señorita María. Y el señor Gutiérrez. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Ok. Entonces, esta es mi presentación. No sé si se logra divisar de lejos. Tenemos el butano con su fórmula, la fórmula alargada con sus 4 carbonos y los 10 hidrógenos, y su forma corta con los 4 carbonos y los 10 hidrógenos. Luego sigue el pentano con su fórmula de 5 carbonos, 2 hidrógenos, su forma alargada. Ahí. Su forma corta. El hexano, que son 6 carbonos, 14 hidrógenos, su forma alargada. Es azul, solo que no se ve por la luz. No, sí se ve perfectamente y está bien. Los ha uniformizado a todos los carbonos están en azul, está bien. Entonces, esta es su Sí. forma corta. Tenemos el heptano con su fórmula de 7 carbonos, 16 hidrógenos, su forma alargada. Están así, es que no me entraron a pisar. Entonces está así. Y tenemos su forma corta, los 7 carbonos y los 16 hidrógenos, cortados a la mitad cada uno. Y por último tenemos lo que vendría a ser el nonano con su fórmula de 9 carbonos, 20 hidrógenos. Y esta es la más larga. Su fórmula alargada y su fórmula corta. Está muy bien. Se lo felicita también por la iniciativa. Y yo, un favor, ¿puedo encontrar a la señorita Lucín y al señor Cedeño? El señor Cedeño Master no me contesta el teléfono y la señorita Rudy Lucín me dijo que ahorita tiene problemas de internet, que no se podía por eso conectar a la clase. Pero tenía la presentación, pues, ¿y cuándo lo van a hacer? El Cedeño ni me responde. La señorita Lucín ya le voy a preguntar para qué día puede o cuando le arreglan el internet. Claro, porque si no va a tener que hacer esa presentación desde un cyber o con la tarea, ¿no? Y lo que hago es calificarle sobre 5 porque no puede tener el mismo mérito alguien que está presentándolo a alguien que no lo presenta. Todo el mundo se ha esforzado, solamente faltan ellos, Cedeño y Lucín. Luis, buenas noches. Yo ese día no pude presentarle por problemas de conexión. Ya ven, mis modelos ya están listos. Agarrete. Claro, no. La señorita Barrio Nuevo, el señor Gutiérrez y el señor Bonet tienen 10. Uno porque han hecho una buena organización de sus modelos. En el caso del señor Bonet le ha faltado colocar el nombre y organizarlo más en la presentación de él. Pero le vamos a dar un bono por el tema del reciclaje, ¿no? Que a él se le ocurrió la idea de usar material reciclable y está bien, ¿no? Sí, entonces yo también merezco un bono. Yo lo hice con puro papel y goma. Mis bolitas, no las compré. O sea, ayer pero eso no mencionaste, pues, Alison. Pero eso está en el documento, todo está en el documento. Ayer lo que calificamos, por ejemplo,
también fue lo de la presentación ordenada. Y había trabajos que inclusive les habían hecho plataformas a los modelos. Entonces, aquellos trabajos que tenían plataformas, esos fueron premiados. El señor Bonet, como siempre, poniendo un comentario ahí. Los que hicieron plataformas para los modelos, esos tenían bono. Bien, Laisa Amor está entrando. Y ahora sí la escuchamos, Yelania. ¿Qué inquietud hay con respecto a la tarea? Sí, en el taller de los alcanos. Solamente hay un detalle que me falta porque verdaderamente no entiendo y me gustaría que me ayude con eso. Sobre la representación en 2D. No entiendo cómo hacer la representación en 2D de uno de los alcanos. Solamente eso. ¿A qué se refiere con eso? Porque es lo único que me falta para ya terminar el taller. ¿Y cuál es el taller 1 o el taller 2? El de los alcanos, el 1. El 1. Sí, porque el otro es alcanos y alquenos. Ese todavía no. O sea, la representación en 2D es el dibujo, pues. El dibujo de la estructura, el dibujo de la estructura. Nada más. ¿Cuál Miss? ¿El de las bolitas o el del sistema? Por eso esa es la parte que no entiendo, porque cuando busco no me sale. Ya, usted tiene bolas y barras, pero se lo coloca en 2D por lo que está haciéndolo en el papel, pues nada más. Ya, listo. Lo que ustedes acaban de hacer es en 3D, porque son las 3 dimensiones. Ya, listo, entonces. Ya, gracias. Solamente me falta eso. Miss, A ver, señor Payo, lo escuchamos. con respecto a la misma pregunta de mi compañera Yelania, yo ya terminé el taller. Yo lo hice, pero con autoformas, o sea, fui poniendo círculos, barras y así sucesivamente hice ese dibujo. Está bien. Ya, listo. Muchas gracias. Lo que tienen que hacer ahora es, ya lo resolvieron, lo escanean y eso es lo que sube. Y lo llenan con pluma negra, ¿no? Para que al momento de escanearlo se vea el escaneado en pluma negra. Miss, yo lo hice en la computadora porque igual yo utilizo Wordari, entonces ahí se puede hacer todo. No hay ningún problema, o sí, hay que hacerlo a mano. No hay ningún problema. Ya, listo, gracias. O sea, lo que se les haga más fácil, porque finalmente ahí lo que se van a calificar son las respuestas. Y ahí ya no es presentación ni demostración alguna. Miss, buenas noches. Creo que no me escucho. Yo lo pude presentar el día lunes. ¿Tengo nota con usted en ese trabajo o no? A ver, no entiendo. ¿A qué se refiere? ¿A la presentación de hoy? Exacto. Yo el día lunes no pude presentar por problemas de conexión. Me llamó, pero no podía estar contestando. Tengo un problema con el internet. Incluso ahora... Tienen 10 porque han cumplido su palabra. Dijeron que iban a presentarlo hoy miércoles y han hecho su esfuerzo, se han conectado y han hecho sus modelos. Yo no le presenté el modelo, lo acabo de decir, por eso le digo cómo se llama si tengo nota. No tengo nota. Mire, Navarrete. ya tienen 10. Los que tienen problemas son el señor Cedeño y Rudy Lucín, que no se han presentado. Ustedes tienen 10. Entonces sí tengo nota como usted en esa presentación. ¿Qué cosa? Entonces sí tengo nota como usted en la presentación. Claro, tiene presentación. Lo que ocurre es que esta presentación, como no voy a poderla subir a la plataforma como tal, en el cuadro manual que yo hago, en ese cuadro manual va a constar presentación del 25 de enero. Y entonces ahí van los nombres de las personas que participaron y un puntito para aquellos que hicieron el bono. Luego esto se va a promediar con las notas de los otros talleres, ejercicios y foros, lo que haya, ¿no? Recuerden que todavía nos está haciendo falta los alquenos. Perdón, los alquinos.
Eso nos están haciendo falta. Alcanos, alquenos y alquinos. Nos faltan los alquinos. Yo pensé que no tenía nota con esto. Ya, vamos entonces vamos a retomar o recapitular la clase. Entonces, habíamos nosotros mencionado. Miss, disculpe que le interrumpa, creo que no le entendió al compañero Navarrete. Lo que pasa es que él no hizo su presentación y él creo que no tiene nota ahorita, porque como usted iba poniendo nota según conforme estuvieran en el listado, creo que él no tiene nota, porque él no estuvo el día lunes. Entonces él está diciendo para hacerle la presentación hoy, porque no tuvo conectividad. Exactamente. Pero me está diciendo que tengo nota, pues les dicen el día lunes no pude presentar Adriel problemas de conexión. Navarrete. El día lunes él no estuvo, Miss. No tiene nota. El día lunes estuvieron Alison, Angie Barahona, Cristian Carriel, Guillermo Tomalá, señor Payo, Denis Barahona, Denis Garaycoa, Erika Miranda, Jinson Lynch, Dayana Plúa, Jocelyn Acebo, Pero Bone, Michelle Arizaga, Marta Cajamarca, Mabel Zambrano, Yelania, Gilson, John, Laisa Mora, Libe Montes de Oca, Luisa Vera, y hoy estuvieron María Barrio Nuevo, Andy Gutiérrez y el señor Bone. Exactamente, yo no estoy en ese listado. Entonces presente, porque si no se queda sin nota. Un momento entonces, porque yo no le había entendido. Navarrete, Adriel. Ya, muestre, por favor. Tiene que usted hablar para poder aparecer en pantalla, porque está accionado el dispositivo para que el que hable se vea en grande, ¿no? A ver, Miss. ¿Sí me ve? Ya. Aquí tenemos lo que es el butano con sus cuatro carbonos, ya que están representados en negro. Oye, ¿por qué todos están de negro? No, estas son plomos, Miss. Las otras son plomos. Los hidrógenos están representados en plomo. Pero yo no sé ahí por qué no fue un poco más creativo y no le colocó una diferencia de colores vistosa. Parecen que están todos en negro. No, son tan de plomo. Si usted revisa el archivo, ahí en la foto saldrá. Creo que para eso fue el archivo, ¿verdad? Ya, ese es el butano. Condensado, sí. El espaciado y este es el, ¿cómo se llama? Con esferas y barras. ¿Ya? En realidad los dos son espaciales, sino que el uno es de bola y barra y el otro es el modelo de llenado. Claro. Y bueno, aquí tenemos el espacio, el pentano con sus 5 carbonos, perdón. Y aquí tenemos el otro modelo. Señor Navarrete, vaya demostrándonos despacio. Ya. Parece. Despacio. Este es el modelo del pentano. Que están con sus 5 carbonos aquí representados en negro, por el repito. ¿Ya? Acá es el otro despaciado, que está aquí así. Esta es la fórmula que se le ha caído de aquí. Están los 5 carbonos. El de 6. Un momento, mejor. Y aquí tenemos el otro. Bueno, este es el hexano, con los 6 carbonos. Se puede ver. Y ¿Cuántos carbonos tiene ese hexano? Tiene 6, Miss. La fórmula es CC, carbono 6, hidrógeno 14. Y este es el modelo de barras y de esferas. Asimismo, los 6 carbonos y los 14 hidrógenos. Y por otro sigue ¿cómo se llama? El heptano. Un momento, que lo tengo acá.
Asimismo, el hectano con los 7 carbonos, como se puede ver en la fórmula, y su demás hidrógeno. Y el nonano, enséñanos el nonano, ¿cómo le quedó? Ya le enseño el nonano. Bueno, este es aquí mismo el cómo se mata el pentano, el hectano digo. Yo le enseño el nonano. El nonano es el más largo. Sí, ese es un poco difícil de armarse, desarma. Un momento. ¿Qué pasó? No anda por ahí el nonano. No, sino que los tenía en la otra habitación, como pensé que no me iba a revisar, los voy a dejar allá. Este es el nonano. Eso, alguno, ese, muestre ese. Este es el nonano ahí con todos sus carbonos. Ya, e hidrógenos así mismo. Están representados. Aquí está la fórmula, que se la que yo también. ¿Ya? La fórmula C9H20. Y este es el modelo de barras y esferas. ¿Ya? Así mismo con su 9 de carbono y sus 20 hidrógenos. Listo, pues. Gracias. Gracias, Mitch. Ya, muchas gracias. Bien, entonces continuamos con lo de la clase y les decía que quería yo recapitular el tema de la isomería cis y trans. Entonces, dentro de la química orgánica y dentro de estos compuestos, nosotros tenemos como requisito básico que los isómeros cis y trans se determinan por dos condiciones, ¿no? En particular. La primera, obviamente, tiene que tener el doble enlace de carbono. Y la segunda es que siempre habrán dos átomos idénticos. Y esos dos átomos idénticos están unidos a cada átomo de carbono. Entonces, ¿por qué la nomenclatura de cis y trans? Porque cis es cuando estos átomos idénticos están en la misma línea. Y trans, cuando no se encuentran alineados, sino que se encuentran, no quiero usar la palabra alternado, sino que se encuentran de manera opuesta o del lado opuesto. Entonces, un ejemplo de estos casos es el 1,2, el dibromoeteno. Yo les había mencionado que en los alquenos habían interacciones especiales, por ejemplo, con elementos como el bromo, con elementos como el nitrógeno también, el NO2 también. Entonces, uno de estos casos o de estos ejemplos es justamente el 1,2-dibromoetano. ¿Y cómo se representan estos isómeros? Los dos enlaces de carbono, el enlace de carbono, los dos enlaces están allí. Y tenemos el bromo. El bromo está en la misma línea y está conectado al doble enlace de carbono. Entonces, esta condición de que están conectados en la misma línea lo hace llamar cis. Voy a subir esto, pero no. Esto es cis. Y el trans
Entonces, noten ustedes que en el segundo caso, en la segunda representación, tenemos al bromo del lado opuesto. Entonces, eso lo cataloga como trans. El concepto es el mismo. Hay libros o hay autores de química orgánica que les denotan la letra Z y la letra E. Entonces, representan en las nomenclaturas una letra Z para el caso de los trans, de los isómeros trans, y una letra E para el caso de los del cis. Es decir, los que están alineados, ¿no? De cualquier forma, es importante cuando tengamos estos isómeros determinar la posición de estos átomos idénticos o de estos compuestos idénticos. También se puede dar el caso con compuestos, pero hay que ver siempre la alineación, donde están ubicados. Mucho ojo con respecto a la cadena principal y con respecto a estos dobles enlaces. Bien, veamos otro ejemplo, ya no de cis ni de trans, sino que veamos otras interacciones que se pueden dar en el caso de los alquenos, como por ejemplo con el cloro, o como por ejemplo también tenemos cadenas que podemos formar con el mismo bromo, ¿no? Aquí hay un dato muy importante con respecto a este par de ejemplos. Siempre vamos a respetar las reglas del UPAC. Y el UPAC siempre nos hablaba de que cuando teníamos varios compuestos y estos elementos, lo hacíamos también al momento de denominarlos con orden alfabético. Y ese es justamente el caso que vamos ahora a mostrar, ¿no? Ahí tenemos la estructura. Entonces vamos nosotros a darle nombre. Y decíamos que hay casos de estructuras en las cuales también puede darse la forma de una L. Todo va a depender, en el caso del alqueno se le va a dar prioridad donde se encuentran los dobles enlaces. Entonces, acá hay un doble enlace. Por lo tanto, si yo pensara en que esta es una cadena, empecemos a contar los carbonos. 1, 2, 3 y 4. Pero también hay la posibilidad de que esta sea la cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, en esta forma yo tengo la mayor cantidad de carbonos. Y a su vez también cumplo con el requerimiento de la presencia del doble enlace. Le doy prioridad al doble enlace. ¿Dónde está ubicado? Siendo así, ubico mis localizadores. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya sabemos que eso nos coloca o nos permite pensar en un penta.
Y como está el doble enlace, entonces es un penteno. El doble enlace, ¿en qué localizador o en qué carbono está ubicado? En el segundo. ¿Qué más sucede? Tenemos esta estructura y tenemos acá el cloro. Muy importante. Aquí nosotros podemos identificar al etil. Y el cloro que se queda como tal. Entonces, el etil está en el segundo carbono. Y finalmente queda el cloro, que está ubicado en el cuarto carbono. Y ahí tiene usted el nombre del compuesto. Ahí tiene usted ese nombre del compuesto. Veamos otro ejemplo. Y ahora analicemos ese ejemplo, pero pensando, había un caso de un té butil que yo quería enseñarles. El té butil. Veamos la siguiente estructura. CH2 Entonces, aquí nosotros pudiéramos también hacer el siguiente análisis. Vamos a identificar la cadena más larga de carbonos y dónde están los dobles enlaces. Entonces, tenemos dos dobles enlaces. Y tenemos a este sustituyente. Por lo tanto, nosotros nos vamos a guiar por la cercanía del extremo del primer sustituyente. En este caso, Me hizo una pregunta que no termina CH2. sí, tiene razón. Tiene razón. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nosotros tenemos ahí un doble enlace que nos va a
según la normativa del IUPAC, a obligar a incluir la palabra di, porque son dos dobles enlaces. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Supongamos que alguien quisiera o pensara contabilizar los carbonos en forma de una L o de un cuadrante. 1, 2, 3, 4 y 5. Es inferior a los 7 carbonos que hemos contado originalmente. Por lo tanto, nos quedamos con la cadena más larga. Hay estructuras, por ejemplo, en los cuales usted tiene sustituyentes y están más ramificados. Es importante siempre dar prioridad donde se encuentran ubicados estos dobles enlaces. Es muy importante, es fundamental eso. Y según la ubicación de los dobles enlaces, yo puedo dar prioridad al tema de la cadena más larga y colocar los localizadores sobre los carbonos. Entonces, como hay 7, otro comentario muy importante. Puede darse el caso que ustedes vean en los libros o en los diferentes textos de química orgánica que este enlace no vaya. Puede darse ese caso, es lo mismo. Ustedes contabilizan la cadena más larga del carbono y simplemente van a colocar los localizadores sobre cada uno de los carbonos. Hago esta aclaración porque hay autores o libros en los cuales no colocan el enlace simple y los dejan las estructuras así como ustedes lo están viendo. No hay problema, es el mismo mecanismo, son las mismas reglas y el mismo sistema de ubicación de localizadores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un extra. Como son dos enlaces, lleno. ¿Y dónde están ubicados los enlaces? Están ubicados en el carbono 1 y en el carbono 6. ¿Qué más nosotros tenemos? Y ese era el ejemplo que les quería mostrar, ¿no? Esta estructura le corresponde al T-butil. Entonces, el T-butil está ubicado en el tercer carbono. Por lo tanto, usted lo único que hace es 3 T-butil. Y ahí está el nombre correctamente ubicado de esta estructura. 3 T-butil, 1,6-hectadieno. Otro ejemplo. Ahora hagamos lo contrario. Nos dicen 3-propil, 1-hexeno. Lo contrario. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que solamente tengo un doble enlace. Un doble enlace, hay 7 carbonos.
y está ubicado en el primer carbono. ¿No serían 6 carbonos? Porque es hexeno. No, hexeno, 6, sí. El hecta son 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos nuestro doble enlace en el primero. 4, 5, 6. Acá va mi doble enlace. Entonces, ahora sí, vamos ubicando el resto de la nomenclatura. CH2, CH, tenemos el CH, tenemos CH2, tenemos el CH2 y el CH3. Bien, ¿qué más nosotros tenemos? Tenemos en la ubicación 3 la estructura del propil. Entonces, no hay problema si ustedes lo hacen de manera horizontal o vertical. Podemos dejarlo CH2, CH2, CH3. Podemos dejarlo así o podemos ubicarlo de manera vertical. No hay problema. Y este es el propil. Noten, y a esto era lo que yo les hacía referencia, ¿no? Podemos dejarlo de esta forma o colocar el enlace. No hay ningún problema. Allí tenemos dos estructuras que habíamos visto en el pasado, ¿no? El T-butil y el propil. Bueno, el propil ya es más regular en los ejercicios, ¿no? Creo que ya habíamos hecho otro con propil. Pero me interesaba mucho ver o traer a colación el T-butil. Antes de finalizar, me gustaría ver con ustedes un ejemplo del cis-trans. ¿Se puede borrar la pizarra? Por favor, confirmen. Sí, mi. Entonces, nos pueden dar la siguiente estructura y nos van a pedir que nombren los alquenos. ¿Cómo se llaman, no? Por ejemplo, nos pueden dar esa estructura. Pero aquí nosotros traemos a colación o recordamos el tema de la isomería o de los isómeros. Entonces, lo importante en este tipo
tipo de estructura es encontrar, por supuesto, lo que nos dice la regla, ¿no? Que vamos viendo la cadena más larga. Y a esto es a lo que yo me refería hace unos minutos atrás, cuando yo les decía, hay diversos caminos que yo puedo identificar en una cadena, pero finalmente me quedo con el camino en el cual está o aparece mi doble enlace y además tiene la mayor cantidad de carbonos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a enumerarlos por los extremos. Y por supuesto, por el extremo más próximo del enlace. En este caso, el enlace está acá y este enlace estaría 1, 2 carbonos. Entonces, en este ejemplo sencillo es muy simple, ¿no? Empiezo a enumerar o a colocar los localizadores. 1, 2, 3. Ahora bien, a esto me refería, ¿no? Yo puedo o pudiera darse caso una estructura en la cual este fuera el cuarto, pero yo lo comparo con el siguiente enlace y me doy cuenta que aquí tengo 4 y 5 carbonos. Por lo tanto, me quedo con la cadena que tiene mayor número de carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la cadena más larga. Entonces, luego analizo qué hay en esa cadena o qué tipo de sustituyentes nosotros tenemos y a su vez, cuál es la identidad de ese sustituyente. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo de un isómero, de los que les mencionaba, ¿no? El caso cis y el caso trans. Entonces, nosotros ya habiendo identificado, conocemos que hay compuestos y estos compuestos, por supuesto, van a tener el término de penteno, ¿no? Como base. Porque son 5 carbonos. Y en el segundo localizador está ubicado mi doble enlace. Por lo tanto, es 2-penteno. Bien, ¿qué ocurre con el metil? Entonces, nosotros tenemos al CH2 y al CH3 y están involucrados los carbonos 4 y 5. ¿Y qué ocurre aquí? Que tenemos ubicados estos compuestos en el mismo lado. Por lo tanto, si son en el mismo lado, llevan el término cis. Entonces, ese término cis va justo aquí en la mitad. Y por supuesto tenemos el 3-metil. Entonces, esta estructura finalmente queda identificado como 3-metil cis 2-penteno. Ese es un caso simple que nos pueden dar en un problema, ¿no? Pero lo importante, vuelvo a insistir, es la ubicación. Cuando se habla de los isómeros, es la ubicación, dónde se encuentran. Si se encuentran en el mismo lado, las estructuras,
o si se encuentran en el lado opuesto. Si se encontrasen en el lado opuesto, entonces ahí ya se le denomina trans. Y en lugar del cis iría el trans. En este caso están del mismo lado. Por lo tanto, se coloca el término cis. Veamos otros ejemplos. Otros ejemplos variados. Hay una regla que nos faltaba revisar del sistema UPAC. Y esa regla tiene que ver cuando justamente está la presencia del grupo de los hidróxilos o de los OH. Entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo se elabora esa nomenclatura cuando está la presencia del grupo de estos OH en mi cadena? ¿Puedo borrar la pizarra? Confirmen, por favor. Confirme si se puede borrar la pizarra. Sí, Miss. Entonces, una estructura sencilla. CH2, CH, CH2 y OH. Entonces, aquí nosotros tenemos la presencia de este grupo que les mencionaba. Entonces, ¿qué dice la normativa o las reglas? Que en este caso, a este OH se le da prioridad sobre el doble enlace. Entonces, como se le da prioridad al doble enlace, al OH, nosotros empezamos a contar o a enumerar la cadena desde el lado, para mí desde el lado izquierdo. Ubico los localizadores, 1, 2 y 3. Es decir, este grupo tiene prioridad sobre los dobles enlaces para la enumeración o la ubicación de los localizadores de los carbonos. Entonces, ¿esto qué significará? Que en el segundo carbono, en el segundo localizador, está mi doble enlace. Y esto queda 2-propen, 1 2-propen, 1. Ese es un ejemplo sencillo o un caso en los cuales hay presencia del grupo hidróxido. La siguiente clase veríamos, por ejemplo, algo de las reacciones, porque eso nos está haciendo falta, ¿no? Las reacciones de los alquenos, como el caso de la hidrogenación. Y dentro del grupo de reacciones identificadas para los alquenos, también está, por ejemplo, la adición de los halogenuros de hidrógeno.
Y también está la propia hidrohalogenación. Entonces, esas son las propiedades de las reacciones de los alquenos. Eso lo veríamos la siguiente clase. Bien, por favor, vamos a hacer la foto de la clase y les pediría que prendan la cámara los que tengan a bien prender la cámara. La sesión termina con 21 personas. Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte, Denis Garaycoa, Dayana Plúa, Denis Barahona, Gilson Cabrera, Henry González, Inson Lynch, John Navarro, Jocelyn Acebo, Lai Zamora, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Vero Bone, Wilfrido Payo, Yelania Figueroa. Yo lo que les sugiero es que este tema de la química orgánica, ¿no? Ustedes se hagan una especie de tablita, ¿no? Con las principales cadenas. Y con esa tablita, con las principales cadenas, ahí ustedes los pueden ir identificando en la medida en que le presentan las representaciones. Son representaciones gráficas, ¿no? Esas cadenas. O los nombres como tal. Ahí se hace un poco más sencillo comprender esto de la nomenclatura y de la ubicación. Más que todo, armar una tablita con los 5 primeros de cada grupo, ¿no? Los 5 primeros de los alcanos, los 5 primeros de los alquenos, y luego de esto veremos el caso de los alquinos. Por ejemplo, tener identificado, bueno, el metil es más popular, el etil, el propil. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana.